Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nakamas Autistas. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestra infancia autista, separándola en dos momentos. Por un lado, preescolar, que sería la guardería en otros países, o el jardín infantil, y primaria, que sería básica en Chile, desde los 6 años hasta los 11. Y por supuesto, posteriormente a eso vamos a identificar a dos personajes que creemos que pueden ser autistas, los cuales los vamos a conectar también con nuestras vivencias. Vamos a comenzar hablando sobre la infancia de Mar. Bueno, en sí así que digamos que yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, de muy chiquita. No los tengo, pero haciendo como memoria y todo esto, creo que es de aquí donde se empieza a ver, bueno, o sea, yo miro en respectiva desde entonces y yo creo, ¿cómo es que no se dieron cuenta antes? Quiero decir, yo cuando iba en la guardería era muy callada, muy tímida, literalmente era lo que la gente conocía como una niña reservada y muy tímida. Tengo recuerdos de que mi mamá me presentaba a otras personas y yo me quedaba callada y literalmente me iba y me escondía atrás de ella, porque la gente me daba como mucha cosa. Y también mi mamá también reconoce que cuando yo era como más pequeña, era como que dice que yo no necesitaba como amigos, por decirlo de alguna manera, que porque a mí me gustaba estar sola, que simplemente a ella dice que le gusta compararme como con un gusanito, que, o sea, simplemente andaba por ahí haciendo sus cosas, solas, sin molestar a nadie, sin hablar, o sea, simplemente por ahí yendo de un rincón al otro, haciendo mis cosas y ta, ta, ta. En el kinder, la verdad, solo recuerdo haber tenido una amiga y la verdad ni siquiera me acuerdo cómo fue que hice am, a esa amiga. O sea, simplemente me acuerdo que era de eso, porque en sí no, tampoco se me daba bien la parte de socializar. Sí, entiendo a lo que te refieres. También me pasó con una de mis amigas del preescolar, que no recuerdo exactamente cómo fue que nos hicimos amigas, porque ella era completamente extrovertida y yo muy introvertida. Bueno, misterios de la vida. De hecho, esa metáfora que habías mencionado, el gusanito, me hizo recordar como un meme que había de Harry Potter, que en realidad era como cuando estás con visitas y te entras a tu pieza como para hacer el menor ruido posible para que no detecten que estás ahí, Sí. para generar problemas. Sí. Bueno, yo durante el preescolar ingresé al jardín alrededor de los 3 años, no tuve problemas de adaptación y bueno, mis padres me describían como una niña tranquila, tímida y alegre en el entorno familiar. Ujú. Pero en lo social tendía a ser más retraída. Tenía como otro tono de voz mucho más bajo del usual y sonreía de manera forzada para interactuar. De hecho, en mis fotos del pasado se nota como esa sonrisa que es más fingida que natural. A veces como que tendía a hacer mutismo selectivo en el colegio y no hablaba. Muchas veces llamaron a mi mamá diciendo como qué pasaba, si tenía algo que no hablaba. Pero a ella le sorprendía porque yo en la casa era todo lo contrario, era hiper hablante. Al nivel que a veces me decían como silencio un momento porque era mucho. Entonces era como lo contrario. Y además que los profesores creían como que yo les tenía miedo, porque nos los miraba constantemente a los ojos. En cuanto a mis intereses, tenía una gran fascinación por la película Blancanieves de Disney. Y al inicio la veía con tanta frecuencia que me la tenía que esconder para que no la encontrara. Y si no la podía poner, de todas formas les decía los diálogos de memoria. Entonces, asimismo, incluso cuando fui al jardín, es curioso, pero mi jardín se llamaba Los Siete Enanitos. Ah, Justo, así que sí, ahí después me tuve que disfrazar de Blancanieves y fui feliz. qué bello, qué bello. Sí, fue como ahí un sueño cumplido. Sí. Y bueno, también me gustaba jugar con las películas de VHS que le explicaba a Mark, que son las cintas de video. Y lo que hacía es que jugaba con las cajas.
como si fueran piezas y las ordenaba y las construía casas, e imaginaba cosas con esas cajas. Y bueno, siempre tuve, que esto lo habíamos conversado con Mar anteriormente, con respecto a los animales, porque ambas tenemos una conexión especial con ellos. Por ejemplo, yo tuve hámster, gatos y perros. Y Sí, sentía como mucha empatía con los animales que estaban en la calle y quería adoptarlos todos. sí, yo igual. Sí, recuerdo que te había pasado algo similar. ¿Quieres hablar sobre eso? Ah, claro. Este, por ejemplo, yo de pequeña, lo mismo que Fran, siempre he tenido una fascinación muy, muy grande por los animales. O sea, era como, para mí era lo máximo. Me encantaba tener gatitos, perritos, lo que sea, a mí me gustaba. Y es cierto que algunos animales me daban como, como miedo, como los bichitos, por así decirlo, ¿Mm? pero me molestaba mucho cuando los mataban o les querían hacer daño. O sea, está bien que a mí me dieran como miedo, pero no me ¿Mm? gustaba que les hicieran daño, o sea, simplemente que los dejaran ser. Ah, Luego ya. también me acuerdo mucho que me iba como a un terreno baldío que estaba ahí por mi casa y había un montón de caracolitos y a mí me gustaba como rejuntarlos y hacer como si fueran una familia, una gran familia. Ah, Luego también una ¿mm? cosa que recuerdo mucho, también tenía muchísimos peluches, o sea, yo era loca por los peluches. Y también está esto de la hiperempatía, que ¿Mm? normalmente las personas autistas solemos como sentirnos mal por cosas que no tienen como vida, por así decirlo. Y me acuerdo que en el kinder mi abuelita me regaló un peluche el día de mi cumpleaños. De hecho, todavía recuerdo ese día perfectamente. Y ese peluche era un jaguar. Era un jaguar y me acuerdo que, pues sí, los primeros momentos estuve así como, ay, sí, el jaguarcito, jugué un ratito y ya después lo coloqué en un estante y lo dejé ahí como por una semana. Y me acuerdo que después de esa semana llegué ahí al estante y empecé a llorarle, pidiéndole perdón porque lo había abandonado tanto tiempo y que me disculpara y que Ah, ahora, aparte de ese día iba a ser mi peluche favorito. Y así fue, o sea, desde ese día me lo llevaba para todos lados, o sea, iba a una ciudad distinta y me lo llevaba. Se dormía conmigo, no me podía dormir sin él y siempre tenía que estar ahí conmigo, él. Y hasta la fecha todavía lo tengo. entonces fue un buen compañero, así por Sí, experiencia. pues, se llama Manchas, se llama Manchas. Es un buen nombre. Y más considerando que ha sido alguien que te ha acompañado en todo este tiempo. De hecho, igual yo después iba a hablar de los peluches, pero más adelante, mejor para no Ok, mezclar los discursos. ok. Eh, pero también como eso de lo que hablaba de los caracoles me hizo desbloquear un recuerdo, porque yo también en mi casa antes vivía con mis abuelos paternos y ellos Ajá, atrás tenían como un patio grande y había muchos caracoles. Y a mí me gustaba observarlos y los analizaba. Y también sentía que ujú, era como una familia, como que les había puesto nombre y todo. sí. Luego también ahorita de lo que hablabas, de que eras muy retraída en ciertos entornos y en otras veces hablabas demasiado, también me Sí. recuerda a mí, porque estaba esto, porque eso también me lo contó mi mamá, que yo no solía pues hablar mucho, pero cuando hablaba de algo que a mí me gustaba, hablaba demasiado. Y es que en la época de cuando yo era más chiquita, me cuidaba mi abuelita. Entonces, dice mi mamá que mi abuelita decía, no, es que a veces es muy callada, pero cuando habla, Dios mío, a veces hasta me duelen los oídos de lo tanto que habla. Sí, algo así me pasaba que me decían como que o hablara más lento porque cuando hablaba de un tema que me gustaba, como que hablaba como esto de WhatsApp cuando lo pones en 3 no, en 2.5 como Ah, algo así. sí, ajá, Sí, de hecho eso era muy común. Y bueno, con Mar también hablábamos sobre eso, que el concepto viene del infodumping, ujú, que significa volcado de información y es cuando nos interesa algo que queremos compartir con la otra persona, todo eso que nos gusta. O también puede ser por preocupación, como si alguien está enfermo, poder investigar sobre las posibles causas para después ayudar a esa persona. ujú, Sí, es muy interesante. ujú, Y bueno, con respecto a esto de lo que estamos hablando de los animales, también me pasaba que en algún momento quise ser veterinaria
porque mi sueño era abrir un refugio de animales y ayudarlos y que todos tuvieran un hogar, porque me dolía mucho ver perritos en la calle y a algunos los pude adoptar y me dejaron, pero en algún momento tuvimos una pareja de perros que se cruzaron, entonces tuvieron 10 perritos y no podía tener más perritos, claramente. Mm, Entonces ahí como que quería, ese era mi sueño, solamente que cuando me enteré esto de la eutanasia, que a veces es necesario, como ujú. que sentí que no sería capaz y no lo pude hacer. Sí, sí, lo mismo para mí. También quería ser veterinaria. Ay, ¿Mm? sentía que si me moría uno, ya no la armaba. Entonces, por eso dije, no, mejor no. Sí, es muy difícil cuando se mueren los perritos. Yo tuve varios que se murieron y no, era angustiante. Además que no entendía muy Sí. bien por qué no estaban, o sea, cuando era más Mm, pequeña. ujú, claro. Bueno, en temas sociales, en ese tiempo también de la guardería, no tenía muchos amigos en ese tiempo, por lo que mi madre a veces cuando hacía cumpleaños invitaba a todo el pasaje y yo ni conocía a esos niños, Sí. como para llenar el cumpleaños. Ujú, Y bueno, ahí no me relacionaba mucho con ellos y tendía a jugar sola. O tendía a estar un rato viendo qué hacían, después me iba y así, como no mucho rato. mm, Y ahí formé amigos, pero la mayoría no eran como niños nuevos, sino que eran los hijos o parientes de los amigos de mis padres. Entonces, algo de conexión tenía. ujú, claro, sí. Sí, yo en el kinder solo recuerdo haber tenido una amiga. Luego me da algo de risa, ¿Por qué? porque cuando entré a la primaria, haciendo un pequeño spoiler, una de las compañeras que yo tenía en el kinder, de pura casualidad me habló y me acuerdo que me dijo, no, pues es que cuando estábamos en el kinder yo quería ser tu amiga y siempre te daba señales de que quería ser tu amiga, pero parecía que tú no entendías. Y yo me quedé así como de, oh, ¿cómo así? Y te dijo qué tipo de señales te decía, porque a veces como los neurotípicos dan unas señales que no son muy fáciles de entender. Ajá, sí, no, la verdad no recuerdo mucho. De hecho, hasta en algún punto yo creía que le caía mal. Entonces, no tengo idea. Y no, tampoco recuerdo si me dijo o no. Ah, ya. Quizás a lo mejor como miradas o compartiendo algo. Bueno, ahí es súper difícil como identificar esas señales. Sí, justo. Sí, a veces me pasaba que en la casa llegaban como familiares, como una prima lejana, y eran muy extrovertidas y me ponía muy nerviosa, entonces ahí tendía como a esconderme dentro del closet o me metía debajo de la Mm, mesa. Que eso ujú, era lo que igual decía mal al inicio, que tenía como un lugar secreto porque debajo de la mesa del comedor tendía a pegar calcomanías o láminas de series que me gustaban. Tenía como Sakura Card Captor o de Sailor Moon y me quedaba ahí mirándolos y era muy emocionante. Y además me ayudaba como a aislarme un momento de toda esa bulla y gente que había en mi casa, que era una mm, invasión. ujú, O también tenía como un pasadizo secreto, por así decirlo, ajá, que justo donde estaba la casa de mis tíos, estaba muy pegada a una muralla. Entonces ujú, ahí entre medios hacía como un espacio y también me escondía. ajá, Ujú. entiendo. Bueno, en cuanto a los steaming, yo no lo sabía, lo descubrí cuando me estaban haciendo la 2-2, porque ahí como hacen preguntas a veces de la infancia. Ujú, Yo juraba que los steaming aparecieron después, como en la adolescencia, o sea, o ajá, después, la adultez. Pero en realidad, como a los 3 o 4 años, ya solía como estrujar las manos cuando alguien se aproximaba, o no me gustaba el contacto físico y ponía como distancia, me ponía muy tensa si alguien quería acercarse a mí. ujú. Sí, yo del steaming tampoco recuerdo mucho en la infancia, pero por ejemplo, sí recuerdo cuando estaba como en clases y así, ¿Mm? que solía como ordenar mis colores, o sea, hacerlos como ordenaditos. No me gustaba tener ¿Mm? las cosas como revueltas en mi Ah, ya. escritorio, por así decirlo, era como que, no, ordenaditos, así como que los alineaba. Claro, y mejor así, o sea, liberaba estrés, me imagino. Sí, ujú,
Me recordó a un juego que hacían como en esos tiempos, que jugaban que los lápices eran personas y el estuche era como la casa y no, yo no podía imaginar eso, era muy racional. Prefería más eso de, como dices, ordenar los lápices por color o también les sacaba punta. Siempre los tenía con punta, por cualquier Ujú, cosa. sí, Y entonces ahora podemos hablar de la enseñanza básica en Chile, que sería la primaria en México. mm, vale. Bueno, entonces en enseñanza básica, en primera instancia, estuve en una escuela muy inclusiva, podríamos decir, porque eran pocos estudiantes. En Mm, primero éramos 5 por sala mm, y era como solo un primero, no teníamos la letra A, B, C, como a veces se dividen las clases. ujú, Y me sentía muy cómoda ahí, solo que lo único es que era la única niña. Todos los demás eran niños. mm, Entonces ujú, al principio como que yo quería encajar y no sé, ellos jugaban a Buzz Lightyear o jugaban a autos y todas esas cosas y a mí me gustaban, pero como era niña como que me aislaban, ah, claro. no me querían incluir. Mm, no. Sí, pero de todas formas igual conseguí después que me aceptaran, porque sabían mucho, entonces les buscaba conversación. Pero siendo tan poquitos igual podía, pero después fue más difícil cuando en segundo básico Ujú, que ahí empezamos a hacer más. Bueno, éramos 10. Y bueno, en ese tiempo nunca sentí como que era diferente a los otros niños porque no me hacían bullying. Y como que nunca destacaron como una diferencia, salvo como esto del género, que me molestaban, pero lo demás no. ujú, claro. Y bueno, en ese lugar me podía sentir yo misma, incluso recuerdo que me gustaba jugar con esto de los barcos piratas. Aún no me gustaba One Piece, a lo mejor era una premonición del Justo. futuro. Ujú, Sí, y de hecho sucedió que para el Día del Niño, que acá se hace como en agosto, en el colegio te regalaban una muñeca si eras niño y si eras niño un barco. mm, Pero en mi caso me regalaron las dos. Fue muy genial. premio doble. Sí, y fue bueno igual que el colegio no me separara como por género, porque como lo hacen a veces en otras partes, cuando Ujú, los juguetes no tienen un género, ajá, sí. igual que los colores. Ujú, justo. Y bueno, como ahí, como por alrededor de los 6 años, quería ser autora, porque empecé a leer libros y me acuerdo ese día que aprendí a leer por primera vez y estaba leyendo todo, las calles, era muy genial. Mm, ujú, Y ahí como que empezó como este interés por los libros, como que siempre iba a ferias de libros, me compraba muchos libros y además que me llamaban la atención las palabras como bonitas, que ah, eran claro. más técnicas. Mm. Ujú, Y ahí como que tendía a escribir cuadernos como diccionario y ajá. iba poniendo todas las palabras que me gustaban. Mm, Y esas después las iba integrando cuando escribía, porque en ese tiempo me empezaron a gustar escribir cuentos o novelas. Bueno, novelas en realidad en ese tiempo yo creo que eran cuentos, pero yo juraba que eran novelas. claro. Y bueno, eran de fantasía generalmente las que escribía en esos años. Ujú, ¿Y tú, Mar, en ese tiempo cómo era tu vida? bueno, la verdad, también, o sea, yo creo que lo mismo. Sentía que era bastante tímida y de hecho todavía recuerdo como los primeros días ahí en la primaria. Ah, pero ¿Mm? primero, en mi ¿Mm? primaria ¿Mm? se ¿Sí? divide por 6 años, o sea, está 6 años en la primaria ¿Mm? y en la primaria en donde a mí me tocó estar, se dividía también por letras, pero solo era A y B. Esa era primero A y Ah, primero ya, B. era mucho más corto. Ajá, era primero A, primero B, luego pasabas a segundo año y ya era segundo A y segundo B. Ujú. Entonces, y pues sí, habían más compañeritos, yo creo que unos 20 por ahí más o menos. Entonces, pues sí, era como un poquito más complicado. Y como decía, todavía me acuerdo como los primeros días, lo único que hacía era dar vueltas por la primaria porque no tenían con quién juntarme. Entonces, pues sí, y también igual, muy tímida, o sea, me daba como penilla acercarme a la gente, no sabía cómo acercarme a ellos porque todos se veían como muy
muy extrovertidos y así. Em, y pues desde chiquita también, o sea, es lo mismo. Me siempre tuve como mucha fascinación por los animales. Creo que no fue ya hasta mis últimos años en primaria que empecé a tener como otros gustos, pero en sí, de más chiquita siempre fueron los animales, de que tenía una colección como de 40 caballos y ponis y así, o sea, sobre todo como animalitos de granja y ese tipo de cosas, me gustaban mucho. Ah, genial, como también organizar eso. A mí igual me gustaba, pero tanto juguetes como peluches. Tenía Ujú, muchos peluches y también me gustaba como decorar la pieza de esa forma. ujú. Sí, yo después de, bueno, de primero y segundo, en tercero me tuve que cambiar de comuna, pero ahí tuve un cambio grande porque pasé de una escuela muy pequeña, como te había dicho, a lo más 10 Ajá. estudiantes por sala, a una de 45 estudiantes por sala. Ay, un gran cambio. Sí, fue muy terrible. Y además cambio de casa, cambio de escuela, cambio Mm, de ambiente. ujú, Entonces ahí sí noté como esto de las diferencias. Y aquí podemos decir alerta detonante porque vamos a ujú. hablar sobre el bullying que sufrimos ambas en diferentes ámbitos. Bueno, alerta detonante es una palabra que en un grupo que estamos de autismo suelen ponerlo cuando se va a abordar algún tema que puede generar sensibilidad o también puede generar crisis incluso, porque a veces hablar de este tipo de cosas de la infancia pueden remover ciertas situaciones. Sí. Entonces, bueno, en este colegio como era más grande y quizás a lo mejor no era tan inclusivo como el otro, empezó como el bullying con respecto a mi voz. Y en ese momento yo no lo había notado para nada. No había notado que mi voz era más bajita o que era como más de niña. Como que para mí era normal. Ujú. Entonces ahí como que me empezaron a destacar como que mi entonación era más monótona. Como que no se notaba cuando estaba feliz o triste. Creían que siempre estaba enojada o que tenía miedo. Y bueno, también el volumen tendía a ser como mucho más bajo. Como que siempre me molestaban de, ¿qué dijiste? No te escuché. Y que yo tenía que hablar más fuerte, pero me costaba. Porque al final me ponía como tiritona por hablar más fuerte. Era complejo. Y asimismo, mi lenguaje siempre fue como más formal. No hablaba chileno, se podría decir. Porque en este país es muy común que se corten o se omitan ciertos sonidos. Entonces yo, al contrario, no hablaba así, sino que hablaba todo bien pronunciado. Entonces me molestaban que era cuica, que no sé cómo se dirá en México, pero aquí se utiliza para describir a las personas como de clase alta o que tienen dinero, como desde esa perspectiva. Ah, ya, ok. Allá, ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé si habrá algún término. Em, es a ver, ¿cómo? Pues normalmente les dicen como los fresas y ¿Mm? obviamente se refieren a personas que también son acá, ¿no? Como de Ah, clase alta, pero es casi como un poco de manera de burla. entiendo, sí. Ujú. Y eso igual explica porque hay varios memes que hablan sobre como con ese término y no lo entendí antes. Ah, sí, sí, acá normalmente lo usan así. O que tienen como ciertas... sí, pues básicamente eso. ¿Sí? Ah, ya, Ajá. entonces de esa forma. Bueno, y además de eso también yo no era consciente de que me molestaban los ruidos, porque igual habían personas que hablaban más fuerte, a veces los profesores tendían a gritar, o estuve en un colegio que era muy católico, Ujú. entonces cuando los profesores perdían la paciencia tiraban el libro contra la mesa, y cuando hacían eso quedaba con dolor de oído como por una semana, y quedaba muy nerviosa. Mm, Sí, era terrible, no encuentro que ojalá que eso no lo estén haciendo todavía en el colegio por los que tenemos hipersensibilidad auditiva. sí, justo. Bueno, por ejemplo, yo también fui a una escuela católica, o sea, toda mi ¿Mm? primaria fue una escuela católica. Mm,
Y no, o sea, ya no ya no suelen hacer eso, o al menos cuando yo iba a la primaria ya no hacían ese tipo de cosas. Ah, menos mal. Ujú, Sí, porque eso igual puede generar mucho estrés o miedo después de ir a las escuelas. ujú, Sí, sí, a mí a veces igual como que me golpean la mesa con fuerza, porque sabían que saltaba, entonces mis compañeros hacían como eso adrede o me acosaban en el baño, bueno, compañeras en ese caso. ah, Entonces era muy difícil. Yo creo que iba al colegio solamente porque tenía que cumplir, como que tenía eso de las normas, como no puedo faltar porque es algo malo, a pesar de que no sentía ganas de ir. ujú. Sí, lo mismo era conmigo, porque curiosamente los primeros años me juntaba con una compañera ¿Mm? que acá, o sea, se puede decir que era como yo, o sea, las dos éramos así como raritas, ¿no? O sea, teníamos como, hablábamos de cosas así medias raras, como, por ejemplo, yo desde esa época, yo ya tenía a un perrito, que lo tengo todavía actualmente, ¿Mm? un chihuahua, y pues y ella también tenía un chihuahua. Entonces nos gustaba decir que los chihuahuas iban a conquistar el mundo y pues lo Ah, decíamos en plena clase, pues obviamente nuestros compañeros se burlaban de nosotras. mm. Y pues así, no era tanto como de que me golpearan o me empujaran, pero sí se reían de nosotras y nos hacían sentir mal, nos decían cierto tipo de cosas como de que éramos muy raras o cosas así. Mm. Entonces, pues se notaba, o aparte era como que el rechazo, por así decirlo. Sí, eso debe haber sido también muy angustiante porque más si constantemente ustedes querían hablar de algo y las estuvieran molestando. Ujú. Sí, era como que, ¿por qué se ríen? O sea, se nos hacía como también tonto, o bueno, al menos a mí se me hacía tonto, o sea, como, ¿para qué? Y no estábamos Mm, como molestando a nadie. claro. Y eso es precisamente lo que me da rabia cuando escucho bullying a veces de los pacientes porque en realidad no sé por qué lo hacen. Es como querer marcar Sí. una diferencia. Y la otra vez igual estaba reflexionando sobre eso porque iba en un bus y tenía tiempo para pensar. Y pensé que en realidad quizás porque tenemos dificultades para entender los chistes sea precisamente por eso, porque los chistes se ríen de lo absurdo, de lo que no es normal, entre comillas. Entonces muchos chistes están como intencionados como para hablar mal de la gente, ya sea de su cuerpo, de su tono de piel y de cualquier cosa que sea diferente. Entonces al final eso igual tiene sentido que no los entendamos, porque Sí. para nosotros no es diferente. Ujú. O igual a veces sí los entendía, o sea, por lo mismo, ¿no? De que estos chistes racistas, clasistas y todo eso, o sea, ¿Mm? sí solía entenderlos, sabía por qué se burlaban de ellos, pero decía, ¿por qué te burlas de eso? O sea, a mí no me da gracia burlarme de la, ¿cómo se dice? Pues del aspecto económico de una persona. Ah, Es, sí, ujú, también de eso, claro. Sí, y muchas cosas como que se burlan. Y a veces como que pasa incluso si en una clase todos tienen el pelo negro y llega alguien de pelo castaño, ya es diferente y empiezan a burlarse. Y sí, eso da mucha rabia. sí, sí. Por ejemplo, yo ¿Mm? am, tengo los ojos rasgados. Ah, ya. Entonces, obviamente ese fue como un tema de burla. Yo creo que hasta la fecha de hoy no me hacen tanta burla, pero sí me la hacen notar bastante. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en la primaria sí era de que mucha burla, de que ahí va la china o la asiática, entre otros aspectos, Mm. descripciones así. Y siempre me hicieron como burla de eso. O llegaban y se estiraban los ojos y empezaban a hacer chin, chon, chin, chon, chin. Y pues obviamente Mm. eso me incomodaba. Sí, me imagino y más como con respecto a la vista, porque a veces cuando te molestan por algo físico, como que intentas ocultarlo, pero en tema de los ojos es como parte de ti, entonces Ujú, igual es incómodo. sí, 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 sí. Sí, te entiendo mucho. O sea, yo por eso evitaba a veces hablar, como que hablaba en momentos muy precisos, porque si hablaba, ¿por qué hablas así? Incluso me preguntaban si hablaba así porque me gustaba el anime.
sea, es Ah, muy, no muy manches. tonto, como, Ajá, claro, sí. sí. Sí, entonces eso al final va generando incomodidad. Y bueno, a nivel social también en ese aspecto tenía malentendidos, como por esto que habíamos hablado del infoduping, Ujú, porque, claro, no hablaba casi nada y cuando hablaba sobre un tema de interés me quedaba ahí y sin querer ignoraba a los demás, porque estaba ujú, muy como ensimismada en eso que estaba hablando. claro. Y también como el lenguaje no verbal, como que cuando estás escuchando a alguien se supone que tienes que poner una cara de sí, te estoy escuchando, y tienes que Ajá. asentir y cambiar el rostro de acuerdo a lo que te dicen. Y eso yo no lo entendía, entonces por no hacerlo creían que no lo estaba escuchando y se enojaban. Entiendo, comprendo. Sí, eso también es como lo complejo, o para contener a alguien, como que no sabía qué decir y repetía esos diálogos de otras, o sea, de novelas o de personas que escuchaba, pero a veces cuando querían algo más que eso, me bloqueaba completamente. Sí, era lo mismo, como que no sabía mantener conversaciones ¿Mm? y eso también me generaba como mucha ansiedad, porque a veces se acercaba como a platicar conmigo y yo decía de no, porque ellos empezaban a platicar y como que terminaban esperando a que yo dijera algo, pero yo no sabía qué decir, simplemente me quedaba así como de que, ah, qué padre. Claro, como Y ya, diciendo frases ajá, nomás. ajá, Sí, a veces como que es difícil eso, incluso antes de pequeña me pasaba mucho que estaba tan incómoda conversando con alguien que me iba. ujú, Como que me iba a mis pensamientos y cuando regresaba ya había avanzado la conversación. Entonces ahí decía como una frase para complementar, pero no era porque estuviera escuchando. ujú, Y eso es lo otro que yo creo que se nota aquí en el podcast, sí, o lo notan mis justo. pacientes, pero no, a veces me cuesta respetar los turnos del habla, como que pienso que ahora sí, pero de repente no y choco con la otra persona hablando. Sí, a mí también me pasa mucho eso. Casi siempre los termino interrumpiendo, pero no es porque quiera, es que simplemente, no sé, se me da, confundo los tiempos, a veces pienso que ya se cayó y hablo y sigue platicando y yo digo, no. Sí, es difícil de ver como un semáforo, como ahora sí, Ujú, pase. ujú, Sí, eso también era complejo. Y como por otro lado, bueno, el tema del masking lo habíamos hablado con Mar, que ella se daba cuenta mucho antes. Yo me di cuenta después, yo creo que en la adolescencia, cuando analizaba más cómo hacer las cosas. Pero en primaria no me había dado cuenta que hacía eso. Pero sí, analizaba siempre el comportamiento de los demás y viendo cómo que era lo correcto socialmente y lo iba incorporando. Incluso en esos años, aquí viene mi historia de los peluches, que lo quería hablar en este momento. claro. Pero yo tenía peluches en toda mi habitación y me gustaba verlos y dormía con ellos. Pero hubo un momento que un compañero fue a hacer una tarea a mi casa y Ujú. al ver esto, y que no era propio para mi edad, 11 años, generó un rumor en el colegio de que yo aún jugaba con peluches y que era infantil. Entonces ahí me sentí muy mal y llegué a la casa y regalé todos mis peluches. Ay, no. Sí, a pesar de No, que qué los horrible. quería. Y recuerdo ese momento porque fue muy triste, como ya tengo que crecer, tengo que hacerlo. Incluso se Ujú, los regalé a mi prima chica, que en ese momento debe haber tenido como un año, pero mm, fue como por encajar, como para que no me molestaran. Pero ahora me arrepiento porque al final era mi interés, debería haberlo sí, respetado. qué horrible. Sí, y Sí, lo yo. bueno, sí. Síguele, síguele tú. Era lo que iba a decir mamá, que ahora respeto mis intereses y me gustan los Funko y los colecciono y me da lo mismo lo que me den. Mm, claro. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, con esta compañera con la que me llevaba bien, se ¿Mm? salió de la escuela. Oh, Entonces, pues sí, otra vez lo mismo, me tocó quedarme sola un tiempo y curiosamente, ni siquiera sé en qué estuvo, pero me terminé juntando con las chicas de mi grupo que eran como, se podría decir que las populares, por ¿mm? decirlo de algún modo. Eh, y fue ahí cuando empecé a usar todo esto del masking.
O sea, Ah, ya. yo todavía recuerdo partes y recuerdo cómo me esforzaba para poder como seguirles el paso de algún modo, o sea, sacarles como plática o tratar de hacer más largo lo que iba a decir después de que ellas me hablaran ¿Mm? y cosas así. Y aún así, aún después de hacer como todas esas cosas, aún así me sentía como excluida, como que no se sentía natural lo que yo hacía. Y yo veía cómo ellas hablaban y yo veía que lo hacían como tan natural, como que ¿Mm? realmente lo sacaban de sí y conmigo era como mucho esfuerzo. Como que siempre estar, analizar perfectamente todo lo que me estaban diciendo y mientras hacía eso, pensar qué podría decirle y extenderlo para poder platicar más de alguna manera. Ah. Y eso me imagino que te generaba mucho cansancio al final del día porque es mucho estrés como estar analizando todo y cómo reaccionar. Sí, luego también me acuerdo que después de eso llegaba bien cansada a la casa y cualquier cosa como que me decían, no, pues ve y peínate, me generaba como tanta frustración pasarme el cabello, el cepillo por el ¿Mm? cabello ¿Mm? y me terminaba enojando y terminaba siendo como un berrinche entre muchas comillas y me ¿Mm? enojaba y aventaba cosas y Mm. así. Sí, igual mucha frustración como tener que ser como los demás. Ujú. Sí, y luego también es por esas fechas que, o sea, ya como en mis 2 últimos años de primaria, que a mí me empezaron a ¿Mm? gustar más cosas, como los creepypastas, Ah, ujú, y el anime. Entonces, obviamente, y sabía que eso no lo iban a ver bien con las que me juntaba en ese entonces. ah, claro, porque eran de Entonces, otro estilo. sí, o sea, eran de otro estilo, más, pues, lo que se consideraría, no sé, normal, por así decirlo, ¿Mm? entre muchas comillas también. Y pues que a mí me gustara eso, pues obviamente no lo iban a ver bien. Entonces, pues todo el tiempo yo lo estuve como ocultando de que nadie se tiene que enterar de que a mí me gusta esto y así. Ahí tuviste que entonces reprimir una parte de ti también, como que fuera malo ver anime, pero porque no era socialmente correcto. Sí, Mm. exacto. Y es triste cuando se tiene que anular como una parte de ti como por poder encajar con los demás. Y antes como que a nivel sociedad ser otaku no era muy bien visto. Como que siempre estaban estos apodos como friki o raro. A diferencia de ahora que está mucho más normalizado y que a cualquier persona le guste el anime es como común, a diferencia de antes. Y por lo mismo es que vamos a hablar en otro capítulo próximo sobre cómo ser otaku y autista en la adolescencia a partir de estos estigmas que existían. Ujú, Y bueno, a propósito de lo mismo de esta época, yo formé mi grupo de amigos alrededor de los 12 años, con quienes mantengo amistad hasta ahora. Pero igual al principio era como un poco insegura en cuanto a las intenciones, porque después de todo lo que había vivido, como cuando me preguntaban ciertas cosas, yo pensaba, ¿esto es real o no es real? Y bueno, porque en ese tiempo, por ejemplo, ya escribía fanfic, ujú. entonces me decían, ay, ¿dónde escribes? Y de todas formas, cuando me mostraban interés, yo me asustaba. Pensaba que me estaban bromeando y que me iban a hacer Sí. bullying, porque era donde está la cámara oculta. Ajá, Porque era muy raro que me prestaran atención, como poder hablar de mis temas de interés o otras cosas. Pero también me acuerdo que en esa época estaba más el Messenger, para que se sí. note que soy de otra época. Y claro, entonces hablábamos por ahí y fue como muy genial en ese tiempo. Solo que igual cuando íbamos al Anime Expo o Anime Festival, a todos esos eventos de anime, yo no entendía por qué me sentía tan nerviosa a pesar de que era como mi zona de confort. Ujú, Me sentía mal y ahora entiendo que era por los ruidos, la gente, como que terminaba con bruxismo y con dolor muscular después de ir a eso. sí. Pero igual fue como una buena etapa, o sea, siempre la recuerdo, porque, o sea, nosotros éramos de andar con esa mochila que era como cuadradita y peludita Ujú. y lleno de chapitas, y íbamos Ah, claro. como a lugares que frecuentaban los otakus, Ujú. y bueno, típico que hay, tú te crees un anime, hay Ujú. personajes que son como que se parecen en personalidad, y que por eso también los vamos a abordar después.
Sí. Bueno, ahora vamos a analizar algunos personajes que creemos que pueden ser autistas. Claro, por ejemplo, yo en el personaje que pensé fue en Twilight Sparkle de My Little Pony. Para quienes no conozcan la serie, pues es básicamente una pony que se llama Twilight Sparkle, que la envían a un pueblito de Ecuestria para que pueda hacer amigos, porque Twilight Sparkle siempre ha sido considerada como muy inteligente y es súper dotada, pero en la parte donde tenía como un cierto déficit era en la parte de la comunicación o de hacer amigos. Entonces por eso la reina de ahí la manda a un pueblo a hacer amigos. Entonces por eso, de cierto modo, me identifico mucho con ella. Curiosamente, en este lapso de cuando era más chiquita, me identifico con personajes que eran como más serios, como más tímidos, por así decirlo. Y pues en este caso es ella. Y es que a mí también me acuerdo que en la primaria fue que me empezó a gustar muchísimo leer y siempre me estaba leyendo, de que leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Pero, y sobre todo sobre cosas como de fantasía o de romance y todo eso. Por eso me identificaba mucho con ella. Y también a la hora de hacer amigos era como difícil, como que siempre lo estaba como razonando todo, como de cómo puedo hacer para que esta persona me hable, o es como de solo háblale y dile hola y cómo estás y ya van a ser amigos para toda la vida, o cosas así. Luego también es como muy, todo el experto también es como muy ansiosa, y también a mí, o sea, toda mi familia creo que concuerda que siempre me han visto como una persona bastante como ansiosa, como siempre así temblorosa, por así decirlo. Y Twilight Sparkle, o sea, es igual. Y también tiene esto de que le gusta seguir como una rutina y que las cosas salgan como ella quiere. Y igual yo cuando era niña me gustaba hacer como las cosas cuando yo quería, me gustaba más estar sola y siempre seguir como cierta rutina. Se ve que es un personaje interesante. Yo la verdad es que no lo conocía porque es como una serie más actual a mi época. Pero de todas formas, con las características que va diciendo Mar, sí se ve dentro del espectro autista. Y además que igual me puse a investigar el personaje y se veía que era como más curiosa y como queriendo siempre buscar el porqué de las cosas. Y también como por otro lado, esta defensa que tiene a veces desde lo racional. Sí, sí, lo mismo. También también solía ser como bastante racional, yo también, a pesar de haber ido como en una escuela católica, o sea, donde básicamente me decían que Dios era la verdad de todo. Y a mí me generaba como mucho conflicto eso, porque pues obviamente también me daban ciencias naturales y pues ahí nos habían enseñado como la evolución. Entonces me acuerdo que yo estaba como muy confundida con eso porque yo decía, entonces, ¿cómo? O sea, me causaba bastante intriga y como que ese tema fue algo que me estuvo rondando en la cabeza durante mucho tiempo y todavía me acuerdo. Y así, y ya fue hasta que terminé investigando, viendo un montón de videos en YouTube, hasta que por fin entendí qué era, o sea, que había dos teorías y todo eso. En realidad tiene mucho sentido, no lo había pensado así, pero claro, como por un lado en el colegio católico te enseñan que Dios es de cierta forma y por el otro lado está la evolución, entonces a veces Ujú. igual puede confundir. Sí, sí, yo me acuerdo que estaba como bien confundida y parecía que ninguno de mis compañeros le tomaba como la misma importancia, entonces yo era como de, no, ¿por qué? Y pues obviamente si preguntaba en la escuela me decían, no, fueron Adán y Eva. Entonces yo me quedaba así como de, ¿y entonces y los Homo sapiens? ¿Qué pasó con ellos? Entonces sí, era bastante confuso, pero ya me tocó investigar por mi Sí. cuenta y ya. Qué bueno que también investigaras al respecto. Sí, yo también a veces era como muy literal, entonces me acuerdo que si te decían no tienes que mentir porque te vas a ir al infierno, y me acuerdo que una vez mentí y pensé mágicamente que se iba a abrir el cielo y me iba a mandar al infierno, así como pero Sí, inmediato.
no como También con después. eso. Sí. Por ejemplo, a mí antes, mi abuelito le gustaba decir mucho que yo era la niña más pequeña de la tierra. Entonces yo en Mm. mi mente, siempre que me decía eso me ponía a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba porque yo literalmente en mi mente me imaginaba que era más pequeña que una hormiga. Y, o sea, me imaginaba la Oh, tierra no del mm, mundo, sino de la tierra, de la tierra, donde están las plantas y todo eso. Y yo me mm. imaginaba eso y me ponía a llorar. Claro, como muy vulnerable. Sí. Mm. Sí, claro, ahí se entiende como un poco el tema de a veces cuando tiran bromas y realmente creérselas. A mí una vez Ujú, me pasó en gimnasia, que bueno, acá se dice educación física, ujú, que nos hicieron una tarea que teníamos que explicar cómo se quiebran los huesos. ajá, Y yo me acuerdo que le pregunté a mi abuela esa misma pregunta y ella me dijo tirándose a un quinto piso. ajá. Y yo puse esa respuesta en el cuaderno y me citaron el apoderado pensando que estaba bromeando y no, yo de verdad lo creí. Claro, sí. Y, bueno, todavía soy un poco literal, pero como que hago la decodificación a veces como del contexto. Pero otras Ujú, veces cuando estoy en mi casa igual lo soy. sí, sí, yo también. Es como, sí, suelo tomarme todo literal. Además de ¿Mm? que también desde pequeña siempre he sido como muy imaginativa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cualquier cosita que me decían, yo luego, luego eso me lo imaginaba en mi mente. ¿Mm? Y era como bastante curioso. Entiendo a lo que te refieres porque yo también soy muy imaginativa y me gusta como conectar ciertos conceptos. Y hablando de literal, ahora vamos a hablar sobre nuestro segundo personaje del día, también que creemos que está en el espectro y es la razón por la que nuestro nombre es Nakamas Autista y también porque nos conocimos. Ujú, Bueno, vamos a hablar de Monkey D. Luffy. Bueno, One Piece es un anime creado por Eiichiro Oda, el cual se trata de las aventuras de un chico de 17 años llamado Monkey D. Luffy, quien sueña con convertirse en el rey de los piratas y encontrar el grandioso tesoro que toda la serie busca, el One Piece, que es un tesoro milenario que fue escondido por uno de los piratas más conocidos a lo largo de la historia, que es Carl Roger. Y para ello se hace a la mar en un bote con el que buscará a los miembros de su tripulación que le puedan ayudar en esta misión. Y bueno, lo seguiré diciendo, es una serie muy buena, así que por favor véanla, porque aunque tenga muchos capítulos, vale la pena cada minuto. justo. Y bueno, aquí empezamos con Luffy, que hay muchas características que hacen pensar. Por un lado, entonces, podemos ver esto de que no sabe identificar las intenciones de los demás y que esto se nota mucho con los enemigos, porque a veces, por ejemplo, bueno, voy a hacer spoiler, alerta spoiler, pero hay un capítulo incluso, Marine, ay, ¿cómo se llama? Lo pronuncié mal. Marineford. Sí, eso, gracias. Ah, ok. Ujú. Se me había enredado la lengua, sí. Sí. Y ahora sí, entonces cuando están en Marineford con Baggy y el señor 3, ocurre como una alianza temporal que tienen que usar los tres como para poder salir de la prisión, considerando que todos tienen ciertos intereses en común. Entonces aquí tenemos el tema de las alianzas, porque si bien es una alianza temporal para poder cumplir un objetivo en común, que es salir, aún así Luffy lo ve como una amistad. Entonces da todo por ello. Ujú, Entonces incluso hay una parte divertida que los dos como que se emocionan porque no pueden creer que él realmente los considera amigos a pesar de que lo están usando. Incluso como el señor 3 se siente mal por eso, como por esa lealtad. ujú. O también como que hay un capítulo muy chistoso que cuando Lau le dice que hagan una alianza temporal y él lo Ajá. toma como amistad. Sí. Y que ahí todos los compañeros de la tripulación le dicen, pero para Luffy no es lo mismo alianza y amistad. Ajá. Como que tampoco comprende eso de las normas sociales, por decirlo de algún modo. Claro, como esa distinción de que es una alianza como algo temporal que se va a deshacer versus una amistad Ajá. que es algo más duradero. Sí, Sí. sí, de hecho igual como que sus amigos saben que a Luffy le cuesta identificar las intenciones de los demás, entonces intentan entrarlo en razón, explicándole que para él no es lo mismo que para Lau.
Y ahí Robin le dijo así como que pensaba que lo podía traicionar. Ajá. Y ahí como que él se da vuelta y le pregunta a él literalmente, ¿me vas a traicionar? No. Entonces dice no. Sí, es como está bien. Si él dijo Sí, no, es porque tiene que ser 100% real. claro, ahí queda así como listo. Pero los Ujú. demás quedan como no, porque tienen que tener cuidado con eso. Ajá. De hecho, cuando vi ese capítulo, igual me acordé de mí porque yo era así como de confiar ciegamente en las personas si me decían algo. Como que una vez encontré diarios de vida porque los guardo y había un momento en que, no sé, alguien me dijo, no puedo ser tu amigo ahora, pero lo voy a hacer en 3 días. Y yo esperaba 3 días pensando que iba a ser mi amigo. Pero bueno, ahí está como un poco mi inocencia en juego. Y por eso igual lo conecté con Luffy, que es un personaje que me identifica mucho. Y por otro lado es muy honesto a nivel de ser como sin filtro, Ujú. como tanto en la opinión que tiene sobre algo como también de contar secretos, como que no se les Sí, da mentir. Mm. sí. Y esto se ve igual como con los personajes más pequeños, como que a veces les dice las cosas y sin pasar por un filtro, como se diría. Como por ejemplo con Momo de la saga de Wano, con él también tiene como esa confianza de enfrentarlo y decirle eres un hombre, tienes que hacer esto. Y a veces igual como que pelea con él como si fueran de la misma edad. Sí. Y bueno, también sabemos que es muy impulsivo al nivel de que no escucha el plan antes, sino que va y ataca. Ajá. Ujú. Y eso igual podríamos pensar que podría ser del TDAH. Sí. También no entiende las bromas y se lo toma literal. Ajá. Les cuesta entender las instrucciones si no son directas. Como que a veces se queda ahí pensando como... Es como cuando estás actualizando el software. Como pensando qué es lo que quiso decir con eso. Sí. Bueno, tampoco no entiende las metáforas y tiende a cambiar mucho los dichos. Incluso cambia los nombres de las personas que conoce. Sí. Y también olvida los rostros de las personas. Sí, sí, eso también. Antes me pasaba eso, cuando habían compañeros muy similares, como que los confundía. Ujú. Bueno, él siempre trataba de tener una buena relación con él, que era como su hermanastro, ya que lo fueron criados juntos. Sin embargo, no comparten el mismo apellido. Y en relación a esto, en el principio de la infancia se nota que Ace no lo aceptaba y quería alejarse de él. Entonces siempre le daba como misiones difíciles, como cazar animales o como lanzarse en un acantilado, como todo para que él se rindiera y dejara de perseguirlo. Y quizá a propósito también de su propia historia, que no quería tener como un vínculo estable. Sin embargo, con el tiempo cuando se daba cuenta que él seguía ahí a pesar de todo, lo empezó a aceptar y ya lo incluyó como parte de su familia, junto con Sabo. Claro. Y de hecho hay alerta spoiler de nuevo, pero aquí está una de las razones por la que las dos nos detuvimos un momento de ver One Piece, porque cuando pasa lo de la muerte de Ace, a mí me llegó muy mal, o sea, yo estaba viendo los capítulos estos de la infancia y lloraba y no lo superé como por un mes porque Sí. sentía lo que había sentido Luffy, porque nunca había tenido amigos y tenía esa persona que era como su hermano, que lo aceptaba. Entonces, Ujú. haberlo perdido como que me desgarró. Sí, a mí también. De hecho, no pude ver One Piece durante como casi 2 semanas por lo mismo, porque era es que no puedo verlo. Y de hecho, hasta la fecha, todavía veo, me sale un edit en TikTok y me dan ganas de llorar. Sí, a mí también. Aún no supero esa escena y a veces venden figuritas de esa escena. Qué Ay, dolor. ya sé, yo no, pero voy a comprar para llorar todos los días. Ah, claro. Además que no sé por qué, pero en la plataforma que yo lo estaba viendo, el opening que aparecía al inicio de esa muerte se me repitió mucho tiempo después de lo que debería haber estado, que se llamaba One Day. Y después me Ujú, enteré que había otro entre medio que se llamaba Fight Together, que era ujú, mejor porque era reconciliador, como que te mostraba los buenos momentos que tuvieron y que él siguió adelante. Y eso mm, me faltaba. justo. Sí, no, con ese opening yo lloraba. O sea, ahí tenemos también que me quedé mucho tiempo ensimismada en ese opening. Lo escuchaba todos los días y todo el día y como que tenía que sufrir. Mm, ujú.
Bueno, otra característica es que cuando se interesa por algo, nada ni nadie puede sacarlo de ahí. Que a veces si hay un pueblo muy extraordinario, pero que incluye muchos riesgos, él lo va a tomar. Y por eso muchas veces han querido como no contarle esos detalles. Justo. Y bueno, también tiene dificultades para poner límites, porque si algo a alguien le interesa, puede arriesgar su vida o la vida de los otros como para lograrlo. Sí. Y bueno, también están las dificultades para sentir las temperaturas, que eso se ha notado cuando van a lugares muy fríos o con mucho calor. Como que hay un capítulo que él tenía, que todos tenían frío y le decían, pero ¿por qué tienes frío? Y él no se daba cuenta. Pero ahí Ujú. recién como que analizó y dijo, oh sí, tengo frío. Y se puso una chaqueta, que creo que fue cuando Nami se enferma. Sí, sí. Mm. Cuando conocen a Chopper. Ah, sí. Y bueno, ahí tenemos también, porque él quería que Chopper se fuera a su tripulación y lo persiguió hasta que lo consiguió, que entrara. Ajá. Y bueno, de steaming está como este movimiento repetitivo de chuparse los labios inferiores y girar la cabeza hacia un lado cuando hay ataques o cuando las técnicas no le afectan. Bueno, también es leal y siempre cumple sus promesas, que eso también es muy emocionante. Y bueno, frecuentemente se da cuenta de otras cosas que los demás no podrían, como que llega a un análisis mayor. Tiene selectividad alimentaria, como lo que habíamos conversado en algún momento con Mar, el tema de la carne, porque siempre quiere comer carne y de hecho es su forma de poder restaurarse después de una batalla. Como ahora mismo, bueno, en la saga del guano, hay un momento que él necesita carne y como que si no se la traen no Ujú. se recupera. Entonces es necesario eso. Bueno, y como parte de sus intereses podríamos decir que hay un gusto por la comida, pero también está asociado el tema de las armaduras, siempre las ha admirado y le gusta usarlas solamente que después las destruye en batalla, como pasó en el guano o en otras situaciones que le han prestado también como armamento. Y también por otro lado el tema de los robots, aunque en realidad como que casi todos los de la tripulación, excluyendo a Zoro y Sanji, y Brook me parece que tampoco, le emociona mucho como los robots, como estas nuevas tecnologías que tiene Frankie, como que siempre están muy ensimismados con eso y les gustaría como probarlas todas y se nota. Bueno, Mar, ¿algo más que quieras mencionar de Luffy? No, creo que no. ¿Ah? No. Ay. Bueno, y en realidad este personaje puede tener más características tanto del espectro como de TDAH, porque tiende también a ser como más extrovertido de repente. Sí. Bueno, entonces este ha sido el capítulo de hoy, esperamos que les haya gustado y en él fuimos abordando diferentes cosas que nos fueron sucediendo tanto en la guardería, que sería pre-kinder, hasta la primaria. Y posteriormente en el próximo capítulo vamos a hablar de la adolescencia, profundizando más en ciertos conceptos que ahora no lo hicimos tanto, como el masking o también la identidad y varias otras cosas. Y por supuesto al final vamos a hablar de dos personajes que nos identifican de la adolescencia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram, Nakamas Autista, donde estaremos publicando el resumen también de lo que abordamos hoy con respecto a las características que vimos en estos personajes. Y también por otro lado hemos decidido empezar a subir información sobre el autismo y sobre conceptos que vayamos abordando en los podcasts. Así que conversamos en el próximo capítulo. Adiós.